En el siguiente video voy a resolver un par de ejercicios utilizando los conceptos de campo magnético y fuerza magnética. Para el primer ejercicio, por ejemplo, quiero calcular, ¿sí?, quiero calcular la fuerza magnética, ¿sí? Quiero calcular la fuerza magnética cuando una carga de un microcoulomb, ¿sí?, se encuentra dentro de un campo magnético de 2 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Sí? Y esta carga se mueve con una velocidad de 10 a la cuarta metros sobre segundos. Para ello, entonces, en este caso me está diciendo que la carga eléctrica se encuentra dentro de un campo magnético. Por lo tanto, voy a utilizar la siguiente fórmula para calcular la fuerza magnética. Fuerza magnética es igual al campo magnético por el valor de la carga eléctrica, por la velocidad y por el seno del ángulo. En este ejercicio, por ejemplo, ¿sí?, me está diciendo que la carga eléctrica o la fuerza actúa de forma perpendicular. Siempre que la fuerza actúe de forma perpendicular, este ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, voy a reemplazar en mi fórmula los datos de mi ejercicio. En este caso, entonces, lo que debo tener en cuenta es que la carga eléctrica debe estar en coulombs. Como tengo microcoulombs, multiplico por 10 a la menos 6 y transformo a coulombs. Por lo tanto, voy a reemplazar esos datos en mi fórmula. Fuerza va a ser igual a 2 por 10 a la menos 4 por 1 por 10 a la menos 6. La velocidad que era 10 elevada a la cuarta y por el seno de 90. ¿Sí? Recuerden, siempre que sea en forma perpendicular, el ángulo vale 90 grados. Entonces, en este caso voy a multiplicar todo esto para calcular la fuerza magnética que actúa sobre esta carga eléctrica. ¿Sí? Voy a multiplicar tal y cual como está con paréntesis. 2 chip 10 a la menos 4 por 1 por 10 a la menos 6. Cuando yo pongo paréntesis ya no es necesario que ponga el signo por. Simplemente pongo en paréntesis y estoy multiplicando. Por, ¿sí? Para calcular o para poner este 10 pongo shift y log y me sale el 10 pequeño elevado a la cuarta, positivo. Y por el seno de 90 sin 90. ¿Sí? Multiplico todo esto y me da como resultado 0,2 Newton. Es decir, que la fuerza magnética que actúa sobre esta carga ha sido de 0,000002 Newton. O es lo mismo, fuerza igual a 2 por 10 a la menos 6 Newton. ¿Sí? Cualquiera de los dos resultados es correcto. En este caso, ¿qué hice? Recorrí la coma a la derecha. Recorro un espacio, 2, 3, 4, 5 y 6. Como recorro 6 espacios a la derecha, pongo por 10 a la menos 6. En este caso, entonces, estoy representando la fuerza en forma o en notación científica. Y he calculado la fuerza magnética que actúa sobre esta carga eléctrica. Para el segundo ejercicio, en cambio, por ejemplo, yo quiero calcular, ¿sí?, quiero calcular el radio que describe un protón, por ejemplo, cuando ingresa a un campo magnético. Para ello voy a utilizar las segundas ecuaciones del campo magnético. En este caso, por ejemplo, me está diciendo, ¿sí?, que un protón, ¿sí?,
está ingresando de forma perpendicular al campo magnético. El campo magnético me dice que es 5 teslas. Pongo la T mayúscula para indicar que son teslas. Ingresa con una velocidad de 2 por 10 a la sexta. 2 por 10 a la sexta metros sobre segundos. ¿Sí? Como datos me da el ejercicio que la carga del protón, ¿sí?, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, puedo manejarlo con ese valor o puedo manejarlo con los valores completos. ¿Sí? Da lo mismo. Y la masa del protón me está diciendo que vale, ¿sí?, 1.67 por 10 a la menos 27, ¿sí? 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. En este caso entonces me pide calcular, ¿sí?, el radio, el periodo y la frecuencia. Quiero calcular el radio, periodo y frecuencia. En este caso entonces, cuando ingresa una carga o un protón, en este caso, a un campo magnético, va a describir un movimiento circular. Por lo tanto, se cumplen las leyes del movimiento circular uniforme. Para calcular el radio, ¿sí?, yo voy a utilizar la siguiente fórmula. Radio es igual a la masa por la velocidad dividido por la carga eléctrica por el campo magnético. En este caso entonces, la masa me decía que era 1.67 por 10 a la menos 27. Recuerden, la masa debe estar en kilogramos. La velocidad a la que ingresaba esta carga eléctrica era 2 por 10 a la sexta. ¿Sí? 2 por 10 a la sexta. Dividido para la carga eléctrica que vale 1.6 por 10 a la menos 19. Y por el campo magnético que me decía que vale 5 teslas. ¿Sí? Entonces yo voy a multiplicar en mi calculadora tal como está. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la parte de arriba y luego multiplico la parte de abajo. Y finalmente voy a dividir. En este caso entonces, ¿cómo me va a quedar? El resultado de la parte de arriba me da 3.34 por 10 a la menos 21. 3,34 por 10 a la menos 21. Y el resultado de la parte de abajo me da 8 por 10 a la menos 19. 8 por 10 a la menos 19. ¿Sí? En este caso me dio 8 porque estoy utilizando 1.6, no 1.602. ¿Sí? En este caso no me va a variar mucho las respuestas. Y finalmente divido 3.34 por 10 a la menos 21, todo entre paréntesis, dividido para, aquí sí pongo división, porque estoy dividiendo, no estoy multiplicando. Divido para 8 por 10 a la menos 19. Y me da como resultado 0,004. El radio es 0,004 metros. ¿Sí? Puedo dejarle con 3 decimales. Si deseo ponerle más decimales, no hay problema. Pero en este caso, la respuesta me quedaría de esta manera. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la carga eléctrica, o en este caso el protón, ¿sí?, está describiendo
un radio de 0,004 metros. Ahora, por ejemplo, para calcular el periodo, voy a utilizar las fórmulas del movimiento circular uniforme. En este caso, periodo a que es igual a 2pi dividido para la frecuencia angular. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí?, yo me acuerdo a que es igual la frecuencia angular. Frecuencia angular es igual a velocidad sobre radio. ¿Sí? Por lo tanto, periodo va a ser igual a 2pi dividido para la velocidad sobre el radio. Y finalmente, entonces, para calcular el periodo, ¿sí?, yo tengo la siguiente fórmula. Periodo va a ser igual a 2pi por el radio dividido para la velocidad. En este caso, entonces, yo utilizaré esta fórmula para calcular el periodo. Periodo va a ser igual a 2pi. El radio lo calculé en el paso anterior, que valía 0,004, dividido para la velocidad, que era 2 por 10 a la sexta. Por lo tanto, realizo esta división. ¿Sí? 2pi por 0,004 dividido para 2 por 10 a la sexta. Me da como resultado 1,2 por 10. En este caso, a la menos 8 segundos. ¿Sí? Y he calculado el periodo de la carga eléctrica, es decir, el tiempo que demora en dar una vuelta completa la carga eléctrica. En este caso, por ejemplo, recuerden que el valor de pi, ¿sí?, vale 3,14. Entonces yo multiplico 2 por 3,14, ¿sí?, y por 0,004. Y eso divido para 2 por 10 a la sexta. Y me da este resultado. 1,2 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Sí? Y finalmente, para calcular la frecuencia, voy a usar la siguiente fórmula. Frecuencia es igual a 1 dividido para el periodo, que es 1,2 por 10 a la menos 8. ¿Sí? En este caso, entonces, cuando yo divida, me va a dar como resultado 83 millones 333,3 Hz. En este caso, entonces, ¿por qué la frecuencia es tan alta? Porque, si se dan cuenta, el tiempo es prácticamente, digamos que en este caso es muy rápido, ¿sí? Por lo tanto, la frecuencia es alta. De esta manera he calculado la frecuencia de este protón. Y finalmente, para el último ejercicio, ¿sí?, en el último ejercicio, en cambio, quiero calcular, ¿sí?, la fuerza que actúa
la fuerza magnética que actúa sobre un electrón, ¿sí? Cuando ingresa a un campo magnético de 10 a la menos 3 teslas. 10 a la menos 3 teslas, ¿sí? Con una velocidad de 3 por 10 a la 7 metros sobre segundos, ¿sí? E ingresa de forma perpendicular al campo. Quiero calcular la fuerza que actúa sobre este electrón y también quiero calcular el radio que describe la circunferencia. Como dato me está dando la masa del electrón, que vale 9.1 por 10 a la menos 31. 9.1 por 10 a la menos 31. ¿Sí? En este caso entonces, como el electrón está ingresando al campo magnético, yo utilizo la fuerza de Lorentz o la ley de Lorentz. ¿A qué es igual la fuerza? A la carga eléctrica por la velocidad por el campo magnético. Esta fórmula yo la voy a utilizar cuando quiero calcular la fuerza que actúa sobre una carga eléctrica cuando ingresa a un campo magnético. En este caso, ¿sí?, voy a usar esta fórmula. Recuerden, la carga eléctrica del protón o del electrón es exactamente la misma, simplemente cambia el signo. En este caso entonces, ¿sí?, ¿a qué va a ser igual la fuerza? Fuerza va a ser igual a la carga eléctrica, ¿sí?, que es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Por la velocidad me decía que ingresa a una velocidad de 3 por 10 a la menos 7. Perdón, 3 por 10 a la 7. Y por el campo magnético que valía 10 a la menos 3. ¿Sí? Signo negativo porque se trata del electrón. Y finalmente entonces, fuerza va a ser igual. Voy a multiplicar estos tres valores. En este caso, menos 1.6 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la 7 y por 10 a la menos 3. Y me da como resultado menos 4.8 por 10 a la menos 15. Menos 4.8 por 10 a la menos 15 Newton. Es decir, que la fuerza magnética que actúa sobre el electrón cuando está ingresando a este campo magnético es esta. Y para calcular el radio finalmente, ¿sí?, utilizo la fórmula del radio. Radio va a ser igual a la masa del electrón por la velocidad dividido por la carga eléctrica, ¿sí?, por el campo magnético. Para calcular el radio en este caso, ¿sí?, voy a tomar en cuenta el valor de la carga positivo, es decir, no tomo en cuenta el signo negativo del electrón. Entonces multiplico. Radio va a ser igual. La masa del electrón me decía que era 9.1 por 10 a la menos 31. 9.1 por 10 a la menos 31 por la velocidad que era 3 por 10 a la 7 dividido para la carga eléctrica que vale 1.6 por 10 a la menos 19 y por el campo magnético que valía 10 a la menos 3. ¿Sí? Recuerden, en este caso no tomo en cuenta el signo negativo, solo tomo en cuenta el valor positivo. Por lo tanto, voy a dividir esto. Primero multiplico la parte de arriba, ¿sí? El resultado del numerador me da 2.7 por 10 a la menos 23. Radio es igual a 2.7 por 10
a la menos 23, dividido para, lo de abajo me da como resultado 1.6 por 10 a la menos 22. 1.6 por 10 a la menos 22. Y finalmente divido esos dos valores y me da como resultado que el radio es igual a 0.168, ¿sí? 0.17, le aproximé, ¿sí?, en dos decimales. 0.17 metros. Por lo tanto, me indica que el radio, ¿sí?, que describe el electrón ha sido 0.17 metros. Y de esta manera he resuelto los ejercicios utilizando las fórmulas de campo magnético y la fuerza magnética. Muchas gracias.